Hola de nuevo, de seguro creyeron que les iba a dejar solo una opción para poder recrear su paleta de Anastasia. Pues fíjense que no, les traigo una segunda opción, pero esta vez con cuartetos de sombras de Bisú. Así es como quedó la paleta. Busqué las sombras que fueran lo más parecidas a la paleta original. Espero que les guste este video, y si no han visto el video anterior o si quieren una pequeña reseña, les recomiendo que vayan a ver el video anterior de cómo recrear la paleta de Anastasia, pero con sombras individuales de Bisú. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la comparación de sombras. Voy a empezar por el tono Up. Es una sombra duocromática de color perla rosado. De los cuartetos de Bisú encontré la número 14 y la segunda sombra. Es una sombra satinada bastante parecida de color perla rosado. Tiene ese mismo reflejo entre blanco y rosa. El tono que sigue es el Down. Es una sombra en acabado mate, como entre color arena y salmón. De los cuartetos encontré la número 12 y la sombra número 3. Es una sombra semi mate bastante parecida. Si no tuviera ese pequeño toque satinado, diría que es la misma. En cámara y con las luces refleja más ese toque satín. El tono que sigue es el Destiny. Es una sombra en acabado mate de color verde salvia. Es una sombra con una mega pigmentación. De los cuartetos encontré el número 26 y la sombra número 2. Es una sombra en acabado semi mate. No es una sombra así mate mate, pero este tono está idéntico a la sombra original. Tal vez en cámara no se refleje muy bien el tono porque rebota la luz en la sombra. El tono que sigue es Edor. Es una sombra metálica en color bronce. De los cuartetos encontré la número 6 y la sombra número 3. Es una sombra satinada en color cobre. No es idéntica, pero podría funcionar bastante bien, ya que tiene ese pequeño toque dorado como la sombra original. El tono que sigue es All Star. Es una sombra en acabado mate en color vino. De los cuartetos encontré la número 10 y la sombra número 2. Es una sombra bastante parecida, solo que esta tiene un acabado satinado. No es en acabado mate, pero fuera de eso se parecen bastante. El tono que sigue es Mercury. Es una sombra marrón grisácea en acabado mate. De Bisú encontré el cuarteto 5 y la sombra número 4. Es una sombra marrón frío bastante parecida. El tono que sigue es Axis. Es una sombra en acabado mate en color verde azulado. De los cuartetos de Bisú no encontré ninguna sombra que fuera lo bastante parecida, así que voy a hacer la combinación de dos sombras entre el cuarteto número 44 y la sombra número 4. Es una sombra en color verde satinada. Y la voy a combinar con el cuarteto número 30 y la sombra número 4. Como pueden ver, ya se parece un poco más. No es idéntica ya que es una sombra satinada, pero sí da ese pequeño toque de verde aqua.
La sombra que sigue es Roxy. Es una sombra en acabado mate entre color durazno y salmón. De los cuartetos fue un poco complicado conseguir una sombra lo más parecida, así que opté por el cuarteto número 5 y la sombra número 2. Es una sombra en acabado semimate entre un color naranja pálido y claro. No es idéntica ya que le faltaría ese pequeño toque rosado, durazno, pero fuera de eso podría funcionar bastante bien. Y si quieren una sombra mucho más parecida, pueden combinarla con el cuarteto número 30 y la sombra número 1. Simplemente con tomar una pizca del color rosa van a hacer la sombra mucho más parecida. Como pueden ver, es una sombra muy pero muy parecida haciendo esta combinación. El tono que sigue es Electric. Es una sombra duocromática en color verde dorado. De Bisú no encontré nada parecido, así que voy a hacer la combinación de dos sombras entre el tono verde hoja. De los cuartetos encontré la número 19 y la sombra número 1. Es una sombra satinada en color verde dorado. No es idéntica, pero se asemejan bastante, ya que tienen ese mismo reflejo dorado sin perderse ese color verde. El tono que sigue es Fetch. Es una sombra en acabado mate en color marrón cálido. De los cuartetos encontré el número 7 y la sombra número 1. Es una sombra marrón cálida, solo que esta tiene un pequeño toque naranja. Y si quieres una sombra mucho más parecida, la puedes combinar con el cuarteto número 28 y la sombra número 4. Esta sombra va a hacer que se oscurezca un poco más y le quite ese reflejo naranja. Como pueden ver, ya se parecen mucho más. El tono que sigue es New Wave. Es una sombra en acabado mate entre color naranja y ocre. De Bisú encontré el cuarteto número 35 y la sombra número 1. Es una sombra en acabado mate en color naranja bastante parecida. De seguro están pensando que el cuarteto número 30 y la sombra naranja es idéntica al cuarteto número 35, que viene siendo esta, pero no. A simple vista sí se parecen bastante, pero la tonalidad es diferente. El naranja del cuarteto número 30 es mucho más intenso que el naranja del cuarteto número 35. Voy a tomar un poco de este naranja para que puedan ver la comparación. Esta es la sombra original, este es el cuarteto número 35 y este es el cuarteto número 30. Como pueden ver, es mucho más intenso. El tono que sigue es Untamed. Es una sombra en acabado mate en un color verde militar. De los cuartetos de Bisú encontré la número 6 y la sombra número 1. Es una sombra en acabado mate en color verde. No es idéntica a la original, ya que le faltaría ese pequeño toque azul, pero fuera de eso podría funcionar bastante bien. El tono que sigue es el Edge. Es una sombra en acabado mate en color mostaza. De los cuartetos de Bisú encontré el número 34 y la sombra número 3.
Es una sombra en acabado mate en color amarillo, no se parece para nada, pero voy a combinarla con el cuarteto número 6 y la sombra número 4. Ya con esta combinación la sombra se parece un poco más. El tono que sigue es Rowdy. Es una sombra en acabado mate bastante pigmentada en color negro violeta. De los cuartetos encontré el número 2 y la sombra número 4. Es una sombra en acabado mate de color negro. Como pueden ver, no se parece para nada, pero la voy a combinar con el cuarteto número 4 y la sombra número 1. Ya se parece un poco más, pero la sombra no es mate, es satinada, por eso se ve ese reflejo satín, pero fuera de eso se parecen bastante. Si no fuera por la luz no se reflejaría tanto ese pequeño toque satinado. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar, y sobre todo regalarme un pulgar arriba, y nos vemos en el siguiente video.